Para contarles sobre mi encuentro con los Alfaro, voy a empezar por unos empolvados cassettes de video que encontré en la casa de mi madre y que me han ayudado a reconstruir la memoria que tengo del Ecuador de cuando yo era niña. Es durante esta época que empiezan a cocinarse los ingredientes que más tarde forman al movimiento Alfaro Vive Carajo. En algún momento durante un corto periodo que viví con mi familia en Dallas, Texas, mi papá compró una de las primeras cámaras de video casera que salieron en el mercado, una Betamax. Con lo novelero que era mi papá, esta cámara se convirtió rápidamente en su juguete favorito. Disfrutaba al ver la sorpresa y la emoción de la gente que le rodeaba al mirarse por primera vez en una pantalla de televisión. Sacaba la cámara en ciertos momentos que consideraba especiales, como la visita de los vecinos, las reuniones familiares o en cualquier otro momento que alguien nuevo llegaba. Cuando regresamos al Ecuador en 1978, yo tenía 8 años. Una de las primeras cosas que me impactó al bajarme del avión fue la sensación de que todo cambiaba de ritmo y empezaba a vivir en cámara lenta. En ese entonces no me importaba nada más que mi equipo de natación. Nadaba 3 horas diarias y los únicos amigos de esa época los hice allí. Presentamos la telenovela El Triángulo. Yo tenía 9 años cuando Jaime Roldós fue electo presidente de la República, después de varios años de una dictadura light. Mientras tanto, el grupo Alfaro Vive Carajo empezaba a reunir a los primeros integrantes de la organización. Al poco tiempo se integra Santiago Kingman. Era profesor de Sociología de la Universidad Central y pertenecía a un grupo de logística del M-19. Cuando fue parte de los Alfaro, tenía 27 años y se consideraba el viejo del grupo. Le pregunté por qué aparecen los Alfaro, paradójicamente cuando el país recupera su democracia, y más aún con un presidente de izquierda. En plenos resultados electorales. Porque hasta 1960 este país es otro país del que ahora vivimos. Guayaquil, que era el centro económico del país, era un puertito chiquito. El malecón, los barcos atracaban ahí, bajaban el banano sobre el hombro. Se viajaba en tren entre Quito y Guayaquil, o sea que hasta los 60 Quito no se extendía más allá de la Colón hasta el sur. Estábamos hablando de pueblos rurales conectados con el campo, con la vida de las haciendas o con la vida de las plantaciones de café, de cacao. El movimiento social era un movimiento ideológico, no había un movimiento social. El movimiento campesino indígena que hubo fue en los años 30, 40, y fue focalizado como un movimiento muy propio de lucha directa contra un patrón. Pero no se podía hablar de movimientos políticos nacionales, de construcción de políticas nacionales. Entonces el liberalismo y el conservadorismo dirigían el sentido de la vida. Entre los años 70 y el 80, con el aparecimiento del petróleo, el país cambia radicalmente. Aparecen masas urbanas, tanto universitarias como obreras, que se disputan un vacío, un desorden de un país que no está construido. Y entonces todos los grupos urbanos intentamos construir un país, los rebeldes y los no rebeldes. Es la explosión y la construcción de las ciudades. Por primera vez aparece una clase media gigantesca que tiene refrigeradora, carro y ropa nueva. Pero claro, de rebeldes acomodados. Entonces el 80 le coge a la clase media acomodada y desesperada por no hundirse también rápidamente. Pero como este país ofrece tan poco, el resto se queda como una clase media en el aire y entonces se vuelve rebelde. Y es a la que los Alfaro intentan conectar. O sea, con los rebeldes nos vamos, son la mayoría, están en la ciudad sin destino y sin futuro.
respeto me pone un guambra malcriado. Porque veo un balonazo, los vidrios de Estamos en los alrededores del Palacio Legislativo, en donde en estos instantes están culminando los preparativos militares para la transmisión del mando. Vemos a elementos especiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas desfilar a un costado del Palacio Legislativo para rendir los honores de estilo a los altos jefes de Estado y otros funcionarios que nos deberán visitar el día de hoy. Los partidos políticos nacen en el 70 y el 80 de una manera tan organizada, tan armada, tan pensada desde Europa, que es impresionante, ¿no? Si se hace una ley de partidos, se plantea que ahora el Ecuador debe ser como Europa, bien organizadito, los empresarios su partido, los obreros su partido, los campesinos su partido, todo va a funcionar bien, en una democracia perfecta y bien armadita, y se construye el país con una identidad moderna. Este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, tolerancia con abulia. No hemos abdicado ni abdicaremos de las tesis de los derechos humanos. Somos claros al expresar que los derechos humanos no pueden ser invocados como arbitrio negativo de las democracias o caballo de Troya de los extremismos. Roldós venía de una vertiente populista, de un cuadro socialdemócrata. Entre el 77 al 79 se construye el nuevo Ecuador. Y ese Ecuador comienza a caer desde la muerte de Roldós. Lamento tener que hablar así. Una de las primeras imágenes fuertes que recuerdo de esa época es la muerte del presidente Roldós en un accidente aéreo. Recuerdo que habíamos regresado de la natación y la empleada de la casa nos abrió la puerta llorando. Son las 6 de la tarde más 52 minutos. Yo lo dije el 10 de agosto. Entramos corriendo a ver la televisión. Los días siguientes no pararon los reportajes. Me conmovió sobre todo la imagen de sus hijos. Tenían casi las mismas edades que mis hermanos y yo. Y entonces los Alfaro crecen en medio de esa transición del sueño a la nada, digamos, del sueño al caos. Debemos lamentar y llorar el destino fatal que la historia nos ha impuesto en este año 1981. Pero al mismo tiempo, sobre este dolor y estas lágrimas, sembrar el porvenir que con clara inteligencia y alto espíritu patriótico, el presidente Roldós comenzó a construir. A la muerte del presidente Roldós, Osvaldo Hurtado asume la presidencia por los siguientes 3 años. Hurtado venía de la democracia cristiana. Tóquele bien. Ahí está, muy bueno, ¿ves? Esta cara, ¿ves? Pero no me deja ver cuando me veo de frente. Y automóviles de... En el año 1984 fue la primera vez que yo presencié una campaña presidencial. La imagen de León Febres Cordero era la más fuerte y el país entero estaba empapelado de amarillo y rojo. El eslogan "Sí se puede" se lo escuchó por primera vez ahí. Siempre he pensado que es una frase que condensa y esconde nuestros complejos más arraigados. Después la utilizamos para animar a la selección ecuatoriana de fútbol. Juan Cubi había estudiado sociología en Francia. Antes de volver al Ecuador, había pasado por la guerrilla en Nicaragua. Tenía 22 años. Tú cuando ves un proceso como el nicaragüense, que ya no es una referencia bibliográfica ni documental, sino vital, de pronto sientes como que es posible hacerlo. ¿Cómo empezó esto? Yo creo que
ahí se dio un factor que determinó el surgimiento de esta organización, y es que muchos de los que fundamos o conformamos la organización estudiábamos en la Escuela de Sociología, en la Central, y nos fuimos vinculando a actividades políticas como salir a las manifestaciones, tirar piedras, a hacer organización de carácter política, legal. Y posteriormente, con toda la onda del sandinismo, la revolución sandinista, que se convirtió en una especie de meca 20 años después de la cubana, todos fuimos a dar a Nicaragua, todos aprendimos, nos vinculamos, y eso implicó que al regresar o al toparnos aquí con toda la idea de construir un proyecto, ya teníamos una serie de lazos previos. El aporte de los que estudiaban en el extranjero fue muy importante para la formación del grupo. Santiago venía de Bélgica. Decidimos regresar a América Latina. Dijimos, solo nos queda América Latina y vamos a hacer de América Latina algo tan hermoso como era Cuba. Estoy hablando de 1970. Entonces apenas llegué yo acá, la primera tarea que me planteé, tenía 19 años, era montar un movimiento guerrillero, y eso es lo que intenté. Formé un grupito con la Gallada y lógicamente me metí a la política, y a partir de la política hace más o menos 12 años metido en movimientos políticos que intentaban proyectos armados pero que siempre fracasaban, y que trabajaron durante esos 10 años sobre todo en la formación de grupos sindicales. Patricia Peñerrera era desde esa época la pareja de Santiago. Ella, por su lado, con un grupo de amigos, comenzaron a crear vínculos con un movimiento en Colombia. La Patricia tiene un íntimo amigo que es de Juan Carlos Acosta. Juan Carlos Acosta era hijo de Francisco Acosta, ex canciller de la República. Y Juan Carlos Acosta tiene un íntimo amigo que viene recién de Nicaragua, con muchos cuentos de un movimiento sandinista que escuchaba a los Beatles y que usaba lentes Ray-Ban y un arma en el brazo. Entonces era una imagen del bacán. Claro, sí. Y ellos se conectan indirectamente con un movimiento clandestino que intenta hacer una guerrilla en el Ecuador, y comienzan a trabajar para ellos, que están conectados con el M-19. La mayoría de alfaros con quien conversé concuerdan que en ese entonces los partidos de izquierda que proponían los cambios más radicales, como el MIR, estaban en una etapa letárgica. Ninguno de los movimientos que proponían una lucha armada parecían lograr dar ese paso. Patricia Peñerrera, al igual que Juan Carlos Acosta, salieron de una fracción del Partido Socialista llamada Avanzada Obrera Campesina. Poco después, Patricia recibe una invitación del M-19 para ir a la guerrilla en Colombia. Tenía 19 años. Nos propusieron un viaje a Colombia, al Frente Sur, a la parte del Caquetá, supuestamente solo para 3 meses. Y cuando ya llegamos allá, a mí personalmente me encantó. No fue una discusión ni política, ni para dónde van, ni cuál es el cuento sustancial del M-19, nada de eso, sino más bien la relación, el vínculo, la manera de concebir la vida guerrillera, los colombianos, de la cháchara, o sea, todo eso me pareció chévere, y yo me fui quedando. Me integraron a la Dirección Nacional del M, pero yo creo que más fue como un reconocimiento muy generoso de Bateman respecto de los ecuatorianos, o sea, yo como representante de ese grupo de gente que él llegó a querer muchísimo y admirar muchísimo. Después de eso, ya teniendo esa designación, cuando estuve en Cuba, ya no pude ser soldado raso, digamos, como me correspondía según mis sentimientos. Patricia llegó a ser jefe de las Fuerzas Especiales del M-19, uno de los rangos más altos de la organización. En esa escuela yo ya hice una especialización que me costó casi mi personalidad. Nosotros, así específicamente, nos dedicábamos a la toma de unidades militares del ejército colombiano. Nos infiltrábamos 8 o 10 personas lentamente a lo largo de 2 noches seguidas en un cuartel y lo atacábamos desde adentro, utilizando un montón de técnicas básicamente vietnamitas, ¿no?
Es como unos movimientos de gato que vas haciendo a lo largo de la noche y en el día te escondes en unos huecos que se preparan con anticipación. Si el ambiente es así, tú te tienes que mimetizar más o menos como ese matorral y pasar así de día como que fueras del matorral y de noche avanzas hasta que algún rato llegas. El último en el que participé, donde me hirieron, fue lo que se llamaba un ataque a las fuerzas vivas, o sea, a los soldados mismos del ejército, que entrábamos a que todos se mueran. Era el aniquilamiento total, les llamaban ellos, ¿no? Y eso significa un combate muy terrible, muy duro, muy doloroso, porque cuando ya llegas, las personas reaccionan, ¿no es cierto? Ellos son también formados para reaccionar militarmente, con fusiles, con granadas, con explosivos, y eso se volvió una explosión terrible, un incendio, volaban los techos, las sillas, las bancas, las camas, las cobijas, las personas, todo, ¿no? Entonces sí tengo el recuerdo de que es como un infierno. Creo que un ser humano no está capacitado para vivir la guerra así. Permiso, comandante. Parte del cumplimiento de su orden. Desde ese punto, Patricia fue el vínculo más importante que tuvo el ABC con el M-19. Hemos cumplido. Y entonces llegó un momento en que había que tomar decisión, o con el M o con los Alfaro. Y ese momento los Alfaro era un grupo, una unión de grupos dispersos y liderados por un tipo que era querido por todos y que cocinaba a todos, que era el Arturo. El comandante de Alfaro Vive desde un inicio fue Arturo Jarrín. Él junto a otros dirigentes del grupo fueron alumnos de Santiago Kingman. Jarrín lideraba un grupo conformado de campesinos de la costa y algunos jóvenes de barrios populares de Quito. Presidirá la Junta de Gobierno. La propuesta del ABC tenía fuerza por dos razones. 1. Una lucha armada real. Y 2. La unión de varios grupos de izquierda. Nunca llegamos a ser una organización con un tronco único, ¿no? Creo que desde el inicio hasta el final, como que siempre se mantuvo esa idea de que proveníamos de distintas experiencias y nos unimos sólidamente, pero con ciertas como particularidades o identidades. Y ahí es que empieza pues la gente a moverse, ¿sí? Distintas expresiones de estas propuestas político-militares, y ahí nos vinculamos con el Arturo. Yo estuve con el Arturo en Nicaragua. Sí, en ese punto me intrigaba saber qué es lo que le convirtió en líder a Arturo Jarrín. Primero porque la hace. O sea, él no se conectó discutiendo con nadie, sino ¿qué hacemos? Entonces la hace, o sea, hay un montón de gente que quiere construir un grupo armado y él dice, yo sí te lo hago. El Arturo se convirtió en una especie de catalizador, ¿sí? Porque en cierta manera, bueno, tenía un prestigio, tenía buenas relaciones, pero también contó con el compromiso. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros le pusimos como respaldo para el proceso, para que lo condujera todo el contingente que nosotros manejábamos, todos los recursos. Y eso fue fundamental para que él pudiera negociar al interior de estos espacios diversos y lograr aglutinarlos, ¿no? Jarrín logra juntar no solo a distintos grupos de izquierda en un solo frente, sino que une también a grupos de distintas regiones del país. Él nos habló de la necesidad de un proyecto diferente. Y recuerdo que nos dijo qué opinan de la posibilidad de sembrar de fierros el país, me acuerdo tanto. Tenía todo el carisma de un cristero, o sea, esos medio mesiánicos, sin decir mucho, sino la cara triste, sacrificada, el cuerpo mismo dispuesto a cualquier tortura, como lo demostró después, ¿no? Pero era un cristero, entonces un cristero no duda, o sea, él tiene fe, en los ojos se le ve, y le sigues. Era el guerrero clásico, en toda guerra el guerrero clásico que no va adelante del combate, no es jefe. Solo en las guerras profesionales Bush tiene que estar en Washington. ¿Qué va a servir ese material? Me va a servir como claro, porque ahí está la voz de Arturo Jarrín. Tengo una entrevista de él, pero está muy mal grabada. Es una entrevista que él se hace a sí mismo desde el penal. Ya. Y entonces él se graba en un aparatito que habrá sido lo que tenía a su alcance en ese momento. Y es una entrevista muy larga, de 1 hora, hora y media, que él mismo se lo hace. Pero esta es clarísima, ¿no? Sí. Esta es muy clara. Sí. No sabes cuánto me da, y además son varios. Varios cassettes. Solo te interesa lo de Jarrín, ¿no? No, todo lo que tengas del
primera pregunta: ¿cuáles son las aspiraciones u objetivos del grupo del que forman parte? El movimiento Alfaro Vive Carajo surge para llenar un vacío político que permita resolver los problemas más sentidos de ese pueblo y permita también resolver los problemas del país. Para la organización se inicia la búsqueda de la guía, el ideólogo y del conductor de ese movimiento. Ese guía, ese ideólogo y ese conductor lo encontramos en nuestra historia y precisamente en el general Eloy Alfaro. Siendo así, la organización se define y se caracteriza en primer lugar como una organización democrática, en segundo lugar nacionalista, de amplio contenido popular, antiimperialista, por lo tanto internacionalista, una organización de alfaristas, de hijos de Luis Vargas Torres, de Juan Montalvo, de Marcos Alfaro, de Pedro José Montero, de descendientes de los Chapulos, de los hermanos Cerezo, de Jaramijó, del Colorado y de Gatazo, de la montonera alfarista. Escucharlo fue una revelación. Es increíble pensar que 25 años después, este discurso sigue vigente. Y entonces ahí nosotros planteamos entrar, pero con algunos elementos que nos permitan unificarnos. O sea, no teóricos, bien concretos. Del uno era hacer plata y para eso propusimos un secuestro. Y el segundo era montar un movimiento militar bien organizado, para eso propusimos la preparación de la gente en Colombia, una preparación de unas 100 gentes, ojalá en Colombia. Y el tercer elemento era una política socialdemócrata y no una política marxista. Y extrañamente no hubo ninguna discusión y entramos rápidamente, ¿no? Mucho se dio en Alfaro Vive que la gente no es que leyó profundamente los postulados alfaristas, sino que tenían la sensación de que se necesitaba un cambio en este país y que para que ese cambio sea consecuente la gente tenía que estar dispuesta a jugársela. Y eso yo creo que fue lo que hicimos. Entonces creo que toditos se metían primero porque eran parte de un grupo. Y era la gallada y tú te vas con tu gallada, pues no vas a traicionar a tus panas. Usualmente involucras a un pariente, un hermano, a una novia, a un amigo, a alguien de la gallada, porque son las personas que de alguna manera tú conoces y sobre las cuales tienes una profunda confianza, ¿no? Una vez conformada la primera línea o primera generación de alfaros, se sumaron al movimiento nuevos miembros de diferente procedencia. Yo militaba en un partido de izquierda, entonces yo dije, pues basta, y yo hago otra cosa. Y había surgido ABC, había tenido además algunos triunfos, algunas cosas buenazas, que eran chéveres, la toma del hoy y no sé qué otras cosas, ¿sí? Entonces ya dije, por aquí es la nota, ¿no? Entonces yo sabía, y además sabía que eso podía ir en mi vida, o sea, pero yo me metí creyendo, o sea, conscientemente de que ese era el camino. O sea, no a probar ni nada, sino que dije, aquí es hasta la victoria. En la universidad, me acuerdo que estábamos en el preuniversitario, los primeros días de clases en la Universidad Central, y llega una unidad de chinos. Vamos a las calles, compañeros, que tenemos que ir a protestar. Yo fascinada, qué bestia, primera vez en la vida que iba a salir a una manifestación. Yo fascinada, ya estaba más o menos en la revolución, ¿no? Entonces, vamos. Íbamos bajando por la Sodiro. Entonces, me acuerdo que cojan piedras. Todo el mundo cogía piedras aquí, así, ¿no? Entonces, ahí estaban los chapas abajo, ¿no? Y entonces empezaron a botar gases y nosotros a botar piedras y esto y el otro y las correntizas y toda la cosa. Entonces yo decía, bueno, esto es lo que anduve buscando, ¿no? Pero claro, los chinos no me convencían mucho. Yo creo que el 80% de la gente se metió ahí por la aventura. Era atractivo, era un movimiento armado, pero nadie discutía el sentido de lo que íbamos a hacer. Con la segunda generación de alfaros, la organización empezó a tener un carácter más anónimo.
Sí estaba organizado más o menos por células, pero los miembros de una célula no se deben conocer con los miembros de otra célula. Varia gente, hasta ahora no sé el nombre, de hecho ahora nos vemos en las fiestas y los unos se tratan por los nombres de combate, o sea, no sé, pues a veces hablas de la misma persona, pero el uno sabe el nombre real y el otro el de combate, entonces no, se producen confusiones. Siempre oíamos, ¿no?, de los Alfaros y que no sé qué. O sea, personalmente a mí me daba... Yo sentía admiración, así, por ejemplo, me enteré del asalto del Banco del Pacífico con unos manes que entraron disfrazados de monjas. Yo, chuta, qué de carajo esos manes, qué pilas, ¿no? Cuando empecé a oír sus historias, pensé que si les hubiera conocido en esa época, tal vez hasta me les unía. Tal vez sí los Alfaro pueden haber expresado un símbolo de bacanería. Pero también la aventura no es solamente el que te vas a dar de balas, sino que te estás arriesgando en un grupo, entre una gallada, y estás compartiendo intensamente eso que estás haciendo. Si eres joven en una sociedad como esta, donde te han dicho siempre lo que debes hacer, y por primera vez pasas a ser tú mismo y supuestamente estás decidiendo no solo el destino de ti mismo, sino de la humanidad, y te metes a actuar sobre eso con tu propia voluntad y libre. Eso me parece que es un atractivo feroz. Debe haber sido en la segunda mitad del año 1983, que yendo en el automóvil de mi casa a la presidencia en una mañana, vi pintada en una pared de Quito un graffiti que decía Alfaro vive carajo. Poco a poco fue evidente que la organización de un grupo guerrillero no era juego de niños. Pero más allá de eso, para todos era un proyecto de vida. Me comenzó a dar la impresión que lo tenían todo bajo control. El audaz asalto se llevó a cabo aproximadamente a las 18:50, cuando 3 asaltantes ingresaron al museo como simples visitantes, pero que luego procedieron a desenfundar armas y amenazar de muerte a diversos empleados. Inmediatamente uno de los maleantes procedió a romper la vitrina donde se encontraban algunos objetos personales del general Eloy Alfaro y sacó de ahí 2 espadas con empuñaduras de oro y piedras preciosas, para luego emprender la fuga con sus compañeros en una camioneta color celeste. Marco Troya fue uno de los integrantes que participó en el robo de las espadas. Nos fuimos y yo sabía dónde estaba el carro y nos montamos en el carro y el carro no arranca. Entonces creo que el Arturo coge la espada y sale corriendo. Además tenía una inscripción bonita, ¿no?, que decía que no me saques sin razón y no me guardes sin honor. Sin honor. La prensa publicó que Alfaro vive carajo, es decir, el lema que estaba en la volante era la autora de la sustracción de esas reliquias históricas. Y en adelante decidimos que, bueno, ya que la prensa sí nos había bautizado por el lema, la organización se llama Alfaro vive carajo. El robo de las espadas fue un acto que simbolizó el inicio de la lucha armada. El cuidado de ellas venía con una carga grande de responsabilidad. La idea era de que todo podía caer en manos de la represión, todo. Hombres o armas, lo que sea, pero no la espada. Entonces, el cuidado de la espada por eso era tan secreto. Cuando pregunto por ellas, consigo siempre una reacción extraña. Allá, en el cielo. Solo Diosito sabe. ¿No sabes? Muy sinceramente, no, tampoco. No las he visto nunca, y ahí está la respuesta. Las espadas de Alfaro se las dieron a unos brujos del Chimborazo, brujos de comunidades indígenas. ¿Por qué no se las devuelven al pueblo de Montecristi? Aquello sería lo ideal en el momento en que consideremos... ¿No les parece una gran idea? Claro que sí. La voy a plantear en el seno de la organización. Y a ver si el Museo de Guayaquil viene ahora a reclamársela al pueblo de Montecristi. ¿Por qué no lo hacen? Aún no. Y el busto también, ¿por qué no lo van a poner ahí? Algún momento lo haremos cuando consideremos que en el pueblo existen condiciones de felicidad real. Cada quien se inventaba cualquier pendejada. Era lo que decía uno, que algún día volverán las espadas y resurgirán de ni sé dónde, cuando la patria haya cambiado. Pura demagogia, ¿no? Las espadas están perdidas. Acá es el penal más o menos, así voy a dibujarle, ¿ya?
Aprovechando el encuentro con Marco, le pedí que me cuente cómo cavó un túnel de 300 metros hasta el interior del penal García Moreno, para liberar al comandante Arturo Jarrín y a otros 4 compañeros. Habían sido detenidos en junio del 84 por un robo al Banco del Pacífico. Enfrentaban una condena de 6 años de cárcel. Son pertenecientes al grupo Alfaro Vive. Ellos son los señores Ahmed Vasco Nesbiteri, el señor Ricardo Jarrín, el señor Rubén Ramírez Olmedo y el señor Manuel Cerón Robalino. Quizás se trata del operativo más audaz que realizó el grupo. Hasta ahora no concibo que ese túnel haya sido cavado a pico y a pala sin ningún conocimiento técnico. No te debería revisar bien, pero el túnel en principio se fue así. Sí, ahí nos dimos cuenta y subimos hacia acá. La idea era hacer el hueco acá. Este era el lugar donde los compañeros hacían ejercicio. Marco junto a sus compañeros cavaron por 8 meses seguidos hasta lograr entrar con el túnel a la cárcel. Este iniciaba en el interior de un local que habían alquilado. Pusieron a funcionar una tienda de papas para justificar la salida de la tierra que cada vez era mayor. ¿Usted cuántos años vive aquí? Yo casado con la señora, 30 años, 35 en Quito. Usted, aquí había una zapatería en la tercera de un señor. Y yo alquilé una tienda donde hice un túnel para el penal. ¿Dónde era la tienda? Aquí. Era la segunda, ¿no? La segunda. Era la segunda. Sí, aquí. Pues aquí era la tienda, era aquí, ¿no? La tienda. Y ahí atendíamos y aquí había las papas, todo esto. Y entonces, acá dormíamos. Acá dormíamos. Ah, ve, está todavía, ve. Está todavía el baño y el lavabo. Y bueno, ya le han pavimentado, pero era de madera el piso. Y aquí era el túnel. No, ya está. ¿De qué tamaño era la entrada? No, era nomás de unos, ¿cuánto? Unos 80 de diámetro. Entonces de aquí sacábamos la tierra y poníamos aquí la tierra así apilada. Íbamos sacando poco a poco la tierra. Como que fueran papas. Como que fueran papas. Empezamos los dos, la compañera, yo y un compañero. Pero cuando ya se hizo el túnel, ya empezamos en la idea del túnel, y entre más lejos estaba de sacar la tierra, tuvimos que seguir pidiendo compañeros. Entonces en total estuvimos, casi todos están muertos ya. El Sarabia, está el Byron. No, otro, él murió en Colombia. Qué alhaja, ¿no? Venir a los años. Facilito es entrar, ¿no? Salir es la huevada. ¿Usted? Por acá. Este era la C. Aquí era la cancha. Este está. Este. Pero no la coge. ¿Cuál es que es el misterio? Ahí se Y aquí era el canchón, pues. Sí. Esto hicieron recién. Esto hicieron recién. No acaban ni de terminar todavía. Aquí era, aquí era el túnel. Ya ellos estaban atentos y cuando comenzamos a abrir, se abrió un pequeño hueco y entonces Arturo pateó el cemento y ahí ya abrió la boca. Eso fue de minutos, desde que comenzó a abrirse el túnel aquí. Nos demoramos unos 5 o 10 minutos hasta abrir realmente un hueco. Y de ahí ya ellos saltaron encima del hueco, entonces yo estaba en la mitad y ellos se bajaban y yo les cogía y les ayudaba a bajar. Y abajo en el túnel estaba otro compañero que les guió. La calle, las gradas son estas. Ahí está la casa, ve. Esa es la casa, esa amarilla, donde estuvimos.
Ve, entonces ahí, así, acá, ¿dónde está el hombre? Ve? Ahí. Vamos. Cuando lo ven ahí, todo el mundo dice que tengo Gran Ballén por veneración, lo tengo ahí por traidor. Era importante que en este punto el grupo tenga una fuerte imagen mediática. Para lograr esto, planificaron una rueda de prensa con algunos periodistas. No fue secuestro. Le dijeron, tú eres el primero de la lista, no eres el único. Si tú no aceptas, tenemos un segundo. Y me acuerdo clarito que estaba Roberto Azpiazo. Y dije, ¿cómo no voy a aceptar? Fueron a la redacción de La Hora, donde yo trabajaba en el periódico, y entró un tipo y me dice, yo soy de Alfaro Vive, y le digo, yo soy John Wayne. Me dice, no, te digo en serio, ¿quieres ver los alfileres de Alfaro? ¿Qué son los alfileres? Así le llamaban ellos, las espadas que habían sido recién sacadas del Museo de Guayaquil y el busto. ¿Y cómo no los va a querer ver? Todo el mundo quiere ver. Me dice, bueno, no digas a nadie, mañana te recogemos frente a tu casa, que es en la 6 de diciembre, ¿sabían? A tal hora. ¿Llevo mi camarógrafo? No. ¿Nosotros te ayudamos? ¿Llevo el equipo? No, solo. ¿Tiene que ser este momento o nunca? Entonces le digo, yo también me puse un poco duro y le digo, mire, tiene que ser más tarde. No, me dice, y se abre la chompa. Por eso me quedó la imagen de la chompa y me dice, es por esto. Y tenía un arma y tenía una fotografía. Le digo, y bueno, ¿y de qué se trata? Me dice, déjeme entrar. La cuestión es muy simple, quiero que me acompañe, en la puerta de calle, quiero que me acompañe. Es una cuestión muy rápida, no le puedo explicar de lo que se trata y por favor acompáñeme. En cuanto a logística, muy bien organizada. Armaron como que había una boda en un club por la mitad del mundo. Me pusieron gafas oscuras y luego vendas. Y por lo tanto no le molestó a nadie que entraran y salieran carros a cada rato y jóvenes y se bajaran y vinieran. La gente creía que había una boda. Y estaban festejando una boda. Y lo que estaban era dando entrevistas, todavía encapuchados ellos en esa época, con el famoso busto que lo tenían ahí y las dos espadas. Inicialmente yo tuve temor. Y finalmente un poco me tranquilizó porque no era gente, digamos, violenta, no era gente que de aquí los vamos a matar, no, sino que simplemente nos decían, miren, hemos iniciado esto en el Ecuador, tratando de explicar lo que ellos pretendían, lo que ellos aspiraban, y yo creo que lo que ellos soñaban. Puse la cámara en el trípode, el foco en infinito, atrás el lente, toma abierta y me paré a entrevistarlos. Y le pedí a Félix Narváez, que en ese época trabajaba en Radio Quito, oye, si nos movemos un poquito, no sé qué, acomoda la cámara. Si yo mismo grabé mi entrevista. Estas son las únicas imágenes que sobrevivieron del acontecimiento. En esa época trabajaba en Telecentro. Y como la prensa sacó lo que yo hice, había una gran presión sobre el canal para sacar el video. ¿Por qué no lo hacen ustedes? Y después de una reunión del consejo editorial de esa época, aceptaron que salgan 7 minutos de 12 o 15 que yo había editado. Pues la empresa donde yo trabajaba dijo que no se diga una sola sílaba de esto. Todos se pusieron de acuerdo, los medios se pusieron de acuerdo, consideraban que eso era hacerle propaganda a la subversión. O sea, que informar de un hecho que es público y notorio era propaganda para la subversión. El resto del material grabado por Vera se lo llevó la policía a manera de evidencia. Y seguramente se pudrió en alguna bodega oscura. Para anunciar sus propósitos al país, el grupo realizó otro operativo de impacto mediático. La toma del diario Hoy tuvo justamente ese resultado. Entraron una noche antes del cierre de la edición y obligaron al diario a imprimir un manifiesto que circuló el siguiente día con el diario. Lo del documento que se publica en el Hoy es la reivindicación de la democracia en armas. Para garantizar el reparto, el jefe de impresión fue llevado como rehén hasta que los diarios fueran distribuidos. Luego fue liberado. Por ser una unión de grupos de izquierda de ligeras o grandes diferencias ideológicas, quise saber cómo ellos se definían políticamente. A lo que yo me dediqué es a la construcción del pensamiento en ese momento de lo que debía constituir el alfarismo. ¿Con la ideología? Sí, más o menos qué estructuraba. Entonces eso significaba una ruptura con el marxismo, que no una actitud contra el marxismo, sino una ruptura con el marxismo. Porque si habíamos estado buscando una tradición histórica y la habíamos encontrado en Alfaro, teníamos que ser consecuentes con ese pensamiento, y eso significaba convertirnos en una especie de liberales radicales. Arturo Jarrín había militado, al igual que el doctor Osvaldo Hurtado, en la Democracia Cristiana. Me preguntaba cómo dos personas aparentemente tan diferentes partieron de un mismo lugar. Y es explicable.
Porque la democracia cristiana emerge pues como una alternativa al capitalismo y al socialismo. Y personas con una formación cristiana ven en la democracia cristiana la posibilidad de encontrar esa tercera vía. Y de pronto se dan cuenta de que esa tercera vía en realidad no permite hacer una revolución social. Pienso que por ese motivo muchos jóvenes abandonan las filas de la democracia cristiana aquí y en otros países del mundo. Algunos ingresan a los partidos marxistas, otros forman la izquierda cristiana aquí, formaron una izquierda cristiana, y otros se fueron al aguerrismo. Ahí había gente que pensaba miles de cosas, gente que había recibido la influencia de las guerrillas salvadoreñas y pensaba que lo que había que hacer era montar una gran guerrilla y armar una insurrección y tomarse el poder, que la cosa era por ahí. Pero no discutían nunca para qué el tema del marxismo, si éramos comunistas, socialistas o qué mismo éramos. No me extrañaría que ellos, en su ingenuidad y en su idealismo, hayan pensado en la posibilidad de organizar un régimen político distinto. No solo distinto al régimen democrático, clásico, liberal, sino distinto al cubano, cosa que no tenía ninguna viabilidad. En el caso de que hubieran ganado, lo único que ellos podían hacer aquí es establecer un régimen que sea una réplica del cubano, exactamente igual, o del nicaragüense. La meta no era tomarse el poder para los Alfaro. Podía ser que eso podía venir, pero la meta era provocar que los grupos sociales más pobres tengan la capacidad de entrar a discutir con los grupos sociales más ricos y poder llegar a acuerdos sobre qué hacer de este país. Pero para discutir la democracia tenemos que tener la suficiente fuerza para hacerlo. Y entonces las armas siempre, en toda la historia de la humanidad, han sido el elemento de fuerza para discutir o para imponer. El subversivo grupo Alfaro Vive, que se hallaban a la custodia de una gran cantidad de armas y explosivos. ¿Cuál era la relación exacta que tenían con las armas? Trataba de saber si les causaba algún conflicto usarlas. Seguramente porque para mí hubiera sido un factor determinante, ya que una democracia a la fuerza no deja de resultarme extraña. Utilizada para entrenamientos en actividades subversivas. El hecho ya de amenazar con un arma a una persona es un poquito delicado, ¿no? O sea, ponerle un arma en la cabeza a alguien y ver cómo el tipo se transforma y se pone pálido y mucha gente se descompone y empieza a llorar o se arrodilla pensando que le vas a matar, ¿no? Eso ya es desagradable, ¿me entiendes? En sí. Pero usualmente no te pones tú demasiado a pensar en esos detalles, porque tú estás pensando, tienes un paraguas que es todo tu proyecto, todo tu fundamento ideológico, todas tus convicciones políticas, que son las que te dan, si tú quieres, sustento, solvencia, firmeza en lo que estás haciendo. O sea, sentíamos que éramos capaces de lo que sea, o sea, sentíamos que éramos capaces de hacer la revolución y de cambiar las cosas y de hacer otra sociedad distinta, más democrática, más respetuosa, yo qué sé, y que, o sea, estábamos también convencidos de que, en ese entonces, estábamos convencidos de que las armas eran la vía adecuada. No era una cosa, como muchos creyeron, improvisada, ni era una cosa no pensada, o sea, sabíamos lo que queríamos, si éramos un grupo democrático que quería algunas cosas de cambio en el país, y por otro lado sabíamos el poder de las armas y la fuerza que eso significaba, pero no sabíamos las consecuencias. Los más jóvenes dentro del movimiento tenían claramente otra relación con las armas. Como operativo ibas, me acuerdo que iba con las piernas así al principio que me temblaban, ibas a un banco o algo, ibas... Me lleva pariendo solo. Claro. Nunca me hice líos de tener que disparar y matar, nunca. Pero sí me hice líos del terrorismo y en eso fui muy tajante dentro del movimiento. Sí, me parecía que toda bomba estallando sola, sin sentido, que toda matanza de una persona desarmada era una estupidez. En el caso nuestro era también una disyuntiva difícil, ¿no? Difícil. Porque vos decías muy bien, o sea, tienes que democratizar el país, ¿sí? A través de todos los instrumentos legales que usualmente te presenta el sistema.
Pero resulta que las clases dominantes ni siquiera respetan esos instrumentos legales. Ese es el gran problema. Porque si en este país fuera real que, por ejemplo, existe la posibilidad de que hayan fuerzas democráticas, que si tú llegas al poder puedas ejecutar un cambio y se respete eso, pero en este país ¿es que se respeta o se respetaba eso? Nunca. O sea, el momento en que existía cualquier opción de afectar todos esos intereses espurios de las clases dominantes, te saltaban con la bala. Olvídate que no es que venían y te aplicaban la ley, no. Frente a eso vos dices, bueno, entonces si ellos nos dan bala, entonces tienes que darles bala. El terrorismo ha sido detectado como presente en este país desde las finales de la década del 60. ¿Comparte usted la que crece en el periodo anterior al mío, donde lo dejan moverse con libertad por toda la República y intencionalmente eclosiona durante mi ejercicio? Pero se le responde con la Constitución y con la ley. El período de León Febres Cordero lo recuerdo con una cierta sensación de inseguridad y de peligro. La gente empezaba a tener miedo de salir a la calle, y la famosa frase que el Ecuador era una isla de paz cada vez carecía más de sentido. En ese entonces yo era adolescente y probablemente no tenía con qué comparar. Para mí todo eso era normal. Cuando mi madre conversaba con sus amigas, era usual oírle decir, a fulanito de tal se lo llevó el escuadrón volante al panóptico. Panóptico, qué palabra tan mórbida. Recuerdo que a una prima que salía con amigos izquierdosos y oía música protesta, un buen día la familia se confabuló para sacarle del país de la noche a la mañana, por si acaso vaya a ser de los Alfaro Vive. El escuadrón volante era una patrulla que pertenecía a una unidad especial de la Policía Nacional. Se trataba de horribles camiones fabricados como para recoger perros vagabundos. No era raro encontrarse con estos grandes y monstruosos vehículos deambulando por la ciudad al acecho de jóvenes de mochila y pelo largo, dos rasgos que en los ojos de la policía les convertía en sospechosos de terrorismo o de alfarismo. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos arriba pondré. Prohíbame mi pelo, prohíbame el blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré. Si me... Ya me subí yo al camión y movieron la camioneta, arrancó el camión y nos siguió atrás la camioneta. Ya en Quito nos cruzamos con uno que tenía un cargo de comercialización de los pollos de la empresa de Prunaca. Él nos vio y nos empezó a seguir, pero él había tenido radio para comunicarse con la planta. Y mientras nos huíamos de él, ya la policía nos había estado montando un cerco. Entonces ahí terminamos en una quebrada y estábamos rodeados por unos 12 policías apuntándonos. Ya no podíamos hacer nada. Y estuve preso 1 año y 2 meses. 2 meses más compré libertad y 2 meses me rebajaron por buena conducta. Dentro de todo, el Mauricio tuvo suerte, porque cuando la agarran en Quito, había caído en Guayaquil un día antes Juan Cubi durante el secuestro de Naim Isaías. La noticia estaba en todos los medios. Esto probablemente implicó que la policía en este punto esté más preocupada por investigar a Cubi y su gallada que a Mauricio y sus pollos. Todo lo que estábamos preparando bajito, que era el secuestro de Isaías, eran varios millones de dólares para montar la guerrilla rural. Y los 100 hombres que estábamos mandando al M-19 para formar, y todo el crecimiento de campesinos en algunas zonas muy buenas del país, que ahora que he visto con los años eran las zonas perfectas. Cuando le conocí a Juan, le dije que su nombre había sonado mucho en el secuestro de Isaías. ¿Qué pasó? ¿Cómo no va a sonar? Pues si yo fui el que me lo fui llevando al viejo, pues. Fuimos 3 responsables de ese operativo, ¿no? Eso ni siquiera el propio Arturo, que en esa época ya era el comandante, conocía, ¿no? Era el compañero colombiano, el Juan Carlos de Acosta y yo, ¿no? Tenía 2 orientaciones. Una era el dinero, o sea, nosotros íbamos a obtener dinero para financiar nuestras actividades. Una. Y la otra era darle un golpe a un representante de la oligarquía. Naim Isaías, banquero de origen libanés,
Era una figura eminente en la sociedad guayaquileña. Su estrecha amistad con Febres Cordero era conocida por todos. Bueno, cuando yo le pregunto a Arturo Jarrín que por qué escogieron a Anaí Isaías, él dice que escogen a Anaí Isaías porque a pesar de ser un oligarca, era un hombre con alguna sensibilidad social y con alguna mentalidad de cambio. Y que justamente, tomando en consideración estas virtualidades de don Naín, a quien también traté en vida, él pensaba que un gobierno tan duro como el de Febres Cordero no se atrevería, digamos, a cometer lo que en último instante hicieron. Si la idea era canjear al rehén por dinero para la organización, elegir una figura tan poderosa y connotada iba a traer inevitablemente complicaciones. Era una verdadera declaración política. El por qué al señor Naín Isaías y no a otra persona. Porque para nosotros el señor Isaías es representación de un grupo oligárquico en el país. Nosotros habíamos escogido al señor Naín Isaías precisamente para no meternos en problema directo con el actual grupo monopólico que está usufructuando del país. Naín Isaías era un hombre bueno, era un tipo franco, era un gran negociador y conciliador, que no tuvo las prácticas de sus sucesores para hacer dinero mal habido. Y entonces no era el representante más connotado ni de la bancocracia, ni de la explotación, ni del partidismo en este país. Si quizás secuestraban o aprendían como símbolo y como rehén a alguien menos millonario, pero más explotador, la reacción hubiera sido distinta. De repente eso explica que un secuestro a un señor como estos les haya generado esa ola de antipatía. Le pregunté a Juan que cómo, con tanta seguridad que tenía el hombre en ese entonces, no solo logran seguirlo por tanto tiempo sin que se dé cuenta, sino que de hecho logran secuestrarlo. Imagínate que, bueno, el tipo, la cuestión del tipo, si tienes la debilidad del tipo, es que él era gay, ¿ya? Y entonces, obviamente como una figura pública, él tenía que cuidar su imagen, no era un gay asumido. Entonces, él tenía todas las medidas de seguridad en su vida pública, excepto cuando iba a sus romances, ¿no? Era el único momento en que el tipo se desprendía de todo su equipo de seguridad y se iba solo. ¿Sabes que después de seguirle tantos meses, en una noche de pura casualidad, logramos detectar a dónde iba el tipo? Todas las noches que el tipo salía y se perdía, iba a dar allá. Entonces obviamente ya fue mucho más fácil montar el operativo ahí. Esta es la casa de campo que tenía la familia Isaías a 8 kilómetros de Guayaquil. Era conocida como Las Alturas. Ahora está abandonada. Entonces en efecto vimos que llegó, entró, parqueó porque le había un guardia. Entonces lo que hicimos nosotros fue cerrar el paso, nos bajamos y le cogimos. Entonces en un auto se fueron los compañeros armados con Isaías, tenían que llevarle a Manta. Y en el otro auto viajaba Cubi con sus compañeros. Este auto tenía dañado el medidor de gasolina, cosa que les obliga, por si las dudas, a tanquear en la gasolinera de Novol a la salida de Guayaquil. Con lo que no contaron fue que la policía había montado por la misma vía por la que querían salir un operativo secreto para atrapar a Camargo, el famoso violador y asesino de niños. Yo paro en Novol y el rato en que me bajo a poner gasolina me cae una patrulla de la policía con armas. Estoy con nosotros, no teníamos nada, no, a ver si salíamos del lío, entonces nos detienen. Los compañeros que ya estaban en la vía esperándonos se regresan, entonces a lo que vuelven a ver qué pasó con nosotros, se arma una balacera del carajo en esa gasolinera, entonces ellos huyen y se regresan a Guayaquil porque ya presumieron que estaban cerradas todas las vías. La situación se vuelve sumamente difícil para los Alfaros. Acorralados en Guayaquil, el secuestro se les va de las manos. Improvisan todos los pasos subsiguientes. Al principio no podían volver a la casa que vivíamos nosotros porque ellos ya decían, si yo estoy preso, tú presumes que tú puedes dar información. Entonces ya no era una casa segura, entonces empiezan a buscar contactos en Guayaquil. Ahí se jodió el operativo. Nos reunimos todos los de la dirección y les digo, bueno, ¿qué hacemos? Estamos atrapados, necesitamos... Este momento Isaías ofrece $1 millón en Panamá. Cojamos y soltemos. Y entonces algunos dijeron, no, puta, a $10 millones, que es lo que necesitábamos. Que los encuentren era solo cuestión de tiempo. Al rehén le llevan de un lugar a otro hasta confinarlo en una casa de La Chala, un barrio residencial de la ciudad. Isaías estuvo secuestrado 27 días.
El doctor Carlos Pareja, secretario privado de Febres Cordero, fue el delegado de la negociación. Cada vez que yo conversaba con ellos había un planteamiento diferente, porque en lo interno parecía que ellos tuvieran graves disputas. No se olvide usted, Diego, que allí adentro habían 3 extranjeros y un solo nacional que pretendían no sé qué cosa de la revolución con nuestro país, o liberar a nuestro país a causa de qué. Yo no lograba entender, pero guardando la calma y la prudencia en este caso, yo trataba de darles una salida honrosa que les permitiera aceptarla. La posición inicial del gobierno era clara y concisa. Sus vidas serían respetadas siempre y cuando entregaran sano y salvo a Naín Isaías. La familia de Naín Isaías entró a la negociación y aceptó la negociación. Y iba a ser rápido, y Febres Cordero se dio cuenta de que la cosa había que romperla rápido. En la madrugada del 1 de septiembre, el presidente de ese entonces, ingeniero León Febres Cordero, ordenó la incursión de fuerzas de élite del ejército y la marina. En la acción resultaron muertos el banquero Naín Isaías y 7 de los subversivos. Los otros participantes en el secuestro fueron detenidos y otros lograron evadirse. Lo que sucedió en el interior de la casa durante el asalto no se ha podido saber con certeza, pues las víctimas que estuvieron adentro ya no están para contarlo. ¿No es verdad que usted prometió a la familia de Naín Isaías esa madrugada no irrumpir en la casa hasta las 11 hasta el siguiente ultimátum? Déjeme concluir. Y que retirada a la familia usted ordenó entre... Señor Vera, por primera vez lo voy a decir ya que usted me lo pregunta. Porque ¿sabe quién lo denunció? La familia Isaías estuvo presente en la habitación del cuartel Modelo, desde donde yo controlaba la situación, en el momento en que yo decidí asaltar por sugerencia de los técnicos que lo recomendaron. Nunca les escondí nada. Por eso les decía y a través del teléfono, miren lo que le estoy diciendo, y a través del teléfono tuvimos ellos y yo la desgracia de oír la balacera que se dio durante el asalto. Jamás les escondí nada. Yo conocí detalles, la noche en que da la orden del asalto, y Febres Cordero estaba borracho, ¿no? Sí, él estaba borracho. Claro, él llamó a Roberto, pero ¿cómo podía negar? Además, te digo, de por medio es evidente, habían intereses, pues. Había intereses. Entonces, Roberto y William Isaías sabían que si moría Naín, los únicos herederos, bueno, de qué fortuna, ¿no? Salto a la casa donde estaba Isaías. ¿Por qué no trató de rescatar vivo a su amigo? Un episodio dramático del gobierno de León Febres Cordero. No se lo pierda, enseguida en Biografía. Según uno de los comandos de élite que participó en el asalto final a la casa de la Chala, el presidente del Ecuador, León Febres Cordero, ordenó ejecutar a todos cuantos estuvieran al interior de la casa, donde los terroristas tenían a Naín Isaías, incluyéndolo a él mismo. Esta declaración apareció en el periódico Noticia al Mundo en marzo de 1990. Según el comando Machuca, la orden final se dio al amanecer del 3 de septiembre a las 2:45 de la madrugada. ¿No había alternativas en ese momento? No había alternativa porque los universitarios se me tomaban el sector. Me duele que haya muerto. Hice lo humanamente posible para salvarlo. No pude, desgraciadamente, salvarlo. ¿Qué más le puedo decir? Es cierto que hubo la orden de que mueran todos, a excepción de Naín, por supuesto. Volvemos a los panfletos izquierdistas. Ustedes se nutren, en este caso da la impresión. ¿Por qué no leen la contraparte? Febres Cordero había desatado una ola de violencia de Estado que no tardó en convertirse en una bola de nieve. Simultáneamente, su homólogo estadounidense, Ronald Reagan, insistía en no negociar con los terroristas bajo ninguna condición. Febres Cordero significaba el liderazgo mundial. Febres Cordero no era un cualquiera, era el representante de una corriente mundial que lideraba el mundo, que comenzaba a liderar el mundo. En junio de 1985, una organización chiita libanesa secuestró un avión comercial norteamericano. Los pasajeros fueron entregados después de que Israel accedió a liberar a 31 prisioneros libaneses. And call for the immediate safe release of our citizens. Let me further make it plain to the assassins in Beirut and their accomplices, wherever they may be, that America will never make concessions to terrorists. Y entonces eso se transmite al Palacio de Justicia en Colombia, donde no hay cero de negociación. Ahí entran a matar. Ahí no discutieron ni conversaron. Se demoraban 6 horas y caía el gobierno. Entonces entraron a matar y mataron a todos.
Hace un año, Aquí pasó lo mismo, ninguna negociación porque eso es crear condiciones para que sigan secuestrando. President, this concludes the honors. President, Mrs. Febres Cordero, other distinguished guests, it gives me great pleasure to welcome you as friends of the United States and as friends of human freedom. When I say the United States stands with you, that is especially true when it comes to your determination to defeat the twin menace of international terrorism and narcotics trafficking. You've put yourself on the line against these vile and insidious forces. We are careful observers of the standards of human rights generated by national and international laws. There is no conflict, we believe, between respecting those rights and exercising a serene but determined authority. Tú tienes que ponerte en la época. Había una dictadura civil. Todos tenían miedo. Y por otra parte, buena parte de la sociedad justificaba lo que sucedió allá. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Le pareció bien. Tú escuchabas en las reuniones sociales, a los guerrilleros hay que matarlos. Y cuando tú decías el derecho a la vida, ¿no?, los derechos humanos, decían, estás loco, hay que matarlos antes que nos maten. El gran argumento de Arturo Jarrín Jarrín es que él pidió que se le haga una autopsia del cadáver de Naín Isaías, que nunca se hizo. Y él me dice, los proyectiles que encontraron en el cuerpo de Naín Isaías no eran los proyectiles utilizados por los guerrilleros. Y no es cierto que los compañeros les mataron. Por eso no quisieron hacer la autopsia del cadáver de Isaías, porque las balas que le mataron a Isaías, la trayectoria y eran de él. Sí. Eso es la pregunta del millón, es ¿por qué le mataron a Isaías? Juan tiene varias hipótesis sobre los posibles motivos de Febres Cordero para librarse de Isaías. Nosotros siempre insistimos en que se debía investigar las razones por las cuales se decidió un operativo de tan alto riesgo que involucró la muerte de Isaías, ¿no? Y allí empezó a aparecer una serie de comentarios respecto de los problemas del Banco del Pacífico, que era el banco que estaba ligado a Febres Cordero, y Filambanco, que era el banco de Isaías. Entiendo que había muchas deudas, y parece que habían deudas incluso de campaña, personales, económicas, que vinculaban a Febres Cordero con Isaías. Ahora, el señor Isaías parece que él sí tenía un control a través de estas relaciones económicas o financieras, un control sobre Febres Cordero. Obviamente, la oportunidad que tuvo Febres Cordero de deshacerse fue esa, ¿no? Y resulta que Isaías muere en agosto y al siguiente, antes de un año, empiezan a haber problemas administrativos con Filambanco. Pero nunca nadie investigó si la muerte de Isaías provocó el colapso de ese banco y cómo se dio. Y hasta ahora nadie se le ocurrió investigar. Y consecuencias, 12 años después, colapsa el sistema financiero por lo de Filambanco, ¿no? A partir de este momento, todo empezó a cambiar para Alfaro Vive. Sus principales dirigentes son apresados, desaparecidos o asesinados. La policía estaba cazándoles como ratones en laberinto. Luego del fracaso del secuestro de Isaías, Santiago y su familia se exiliaron en el Uruguay. Sí, veo que todo se va muriendo. Tal vez es un poco pretencioso, pero creo que yo tenía la capacidad para detener ese movimiento y para hacerle sobrevivir. Pero a la vez me había ido y me sentía hecho mierda de saber que yo tenía la claridad política y la claridad tal vez de la experiencia o de la edad de poder frenar una cosa que veía que se despeñaba. ¿Sentiste como les abandonabas? Claro, lógico, y fue terrible. Para mí eso me afectó en todo sentido. Ordenará un mayor control. Febres Cordero se había comprometido durante su campaña electoral a erradicar el terrorismo. Para cumplir con esto, creó una rama especial dentro de la policía llamada SIC-10. Los agentes de esta unidad fueron entrenados por un especialista antiterrorista llamado Ranga Sid, que venía de Israel. Frente a un elemento extraordinario que atenta contra la seguridad del Estado y contra la sobrevivencia de la democracia, hay que entender eso, porque la guerrilla de Alfaro Vive estuvo para acabar con la democracia ecuatoriana. Ese era uno de sus propósitos, además realizar la revolución, ¿no? Por cierto.
Yo pienso que ese riesgo para la seguridad pública y para el sistema democrático implicaba que el Estado cree los instrumentos adecuados para defenderse. Lo que dice el doctor Hurtado es lógico desde el punto de vista del Estado, pero eso abre la puerta a un abuso de poder que claramente existió por parte de la policía durante el gobierno de Febres Cordero. Y, por supuesto, no justifica la violación de los derechos humanos. Una de las pocas cosas que yo no entiendo es que se me critique tanto y se me combata tanto por haber mantenido un país en paz y en orden, por haberle, no le digo erradicado, no lo hemos erradicado. Creo que está a flor de piel el terrorismo. Monseñor Luna Tovar es uno de los principales defensores de los derechos humanos y es también el representante de la Iglesia de los Pobres. Es uno de los últimos obispos progresistas del país. Entonces me encantaba la rebeldía de estos jóvenes y ahí conocí varios, a muchos de los que ya estaban formando parte del Alfaro Vive. Carajo, qué rico es decirlo con rabia. Bueno, yo soy muy tradicionalista, he sido muy fraile toda mi vida, pero me fascinaba cierta rebeldía contra las mentiras comunitarias. Hablar de pobreza a los que tenemos todo, hablar de obediencia a los que hacemos lo que más nos gusta, no, y hablar de castidad los que no somos vírgenes. Bueno, me parecía tan falso todo eso, ¿no? El pasado sábado, un operativo policial puso al descubierto varios centros de operación subversiva del Grupo Alfaro Vive, acción que posibilitó el decomiso de una gran cantidad de material activista y el apresamiento de 6 personas. Esta vivienda, asignada con el número 1414 de la calle Tarqui de la zona central de Cuenca, fue escenario de una balacera que terminó con la vida de Ricardo Merino Serra, probablemente cabecilla del grupo, así como de una violenta incursión policial. La policía miente, definitivamente miente, y han inventado. Mi general, nos conocemos los dos de sobra. Hágame el favor de pedir un avión que usted puede. Como general de aviación y como ministro de gobierno usted puede ir este momento a ver si el cupo de armas encontradas en la casa de que arrendaba Merino puede entrar en esa casa. Digo, acéptame el desafío. Y si no tiene avión, paguemos. No estoy muy rico, pero paguemos, usted si puede gastar, para probarle que mintieron y que ese testimonio falso estuvo admitido por los jueces como verídico y como prueba contundente de que habían hecho muy bien en darle un tiro en la frente. Ahí le pusieron en calzoncillos frente a en la pared sobre su cama y ahí un tiro dado por el que comandaba el grupo en la frente inmoló a Merino. Nadie nos puede decir que no supimos quién le asesinó. Avaliaron la casita de barro donde él vivía y como armas encontraron después, única arma de ese pobre hombre, una pistola sin municiones y dañada. Que se quite esa carga de su conciencia el que le mató. Y el ministro de gobierno que sabía todo eso y que ya se fue a la otra vida. Y el presidente de la República que todavía sigue en este momento dominando el país. Pero yo dudo sinceramente que a manera de contrapartida el señor ingeniero Febres Cordero haya ganado algo con esta terrible represión. Mira tú la forma en que le matan, por ejemplo, a Juan Carlos Acosta, ¿no? Laura Coloma, la madre de Juan Carlos Acosta, era prima hermana de mi padre. Yo no conocía a Juan Carlos, pues a pesar de ser mi primo era bastante mayor. Sin embargo, recuerdo haber escuchado a mis padres hablar sobre la tragedia de su muerte. Pero mi edad no me permitía comprender bien el porqué. Apenas murió. Y son 20 años de estos, mi amor. También fue muerto Juan Carlos Acosta Coloma, otro alto dirigente de Alfaro Vive, hijo del doctor Francisco Acosta Yepes, quien recuerda las circunstancias en que su hijo fue abatido la víspera del operativo contra los captores de Naín Isaías. El terrorismo tiene que ser combatido, absolutamente, pero obviamente en el lugar, en el tiempo y en la intensidad que lo amerite. Eso es un poco difícil
el poder juzgar cuando uno es un tanto víctima del asunto. Yo llamé al padre a advertirle y hacerle conocer que su hijo estaba herido y detenido. No sabía. Me dijo que no sabía porque su hijo estaba en el extranjero. Le dije, no, tu hijo está herido en el hospital Luis Bernace, Guayaquil. Por supuesto, murió como padre, se resintió conmigo, posteriormente nos hemos vuelto a saludar. Pero la relación nunca regresó a la misma, ¿no? A lo que fue. Su mayor sorpresa y dolor es haber estado al lado de un gobierno que creía que tenía creencias católicas humanas y que en realidad su hijo muere por los golpes, porque ahí están las declaraciones cuando Nebot dice que la autopsia daba por derrame, dice que cosa más rara, 5 días de derrame y no fue operado. Yo le pedí al doctor Roberto Guido de Elizalde, uno de los más conspicuos cirujanos de este país, para que lo vaya a ver y le salve la vida. Y lo estoy diciendo en público. Y fue al hospital Bernaza y se hizo lo humanamente posible por salvarlo y no se lo pudo salvar. Lo dispararon después de que él disparó e hirió de muerte a la policía. Me duele decirlo, pero esa es la verdad. ¿Vos crees que Febres Cordero ordenó que le maten? O él o Nebot. O él o Nebot. Habría que preguntarle al señor Nebot si fue él o si fue Febres Cordero. Pero no se movía una hoja, sin, al menos en Guayas, sin la disposición de uno de los dos. Ahora, no, ¿cómo te explico? Yo no sé si es que ellos dijeron mátenlo, porque la cuestión del Juanca es que a él le cogen herido y le tortura, y él se identifica. Entonces, o se hicieron los tontos. O sea, ¿sabían quién era? Sí. O se hicieron los tontos y dijeron denle nomás. O no tomaron las medidas como decir muy bien, interróguenle, pero respétenle la vida, no sé. Pero que hay responsabilidad, hay. Y de uno de los dos. No me dejaron verle enseguida. Yo logro verle porque el general Orbe me deja entrar. Si no, no llego a ver a mi hijo. 3 o 4 días que no me llevaban por aquí, por allá. Este coronel Gallegos, que no está aquí, que te pasaron de clínica en clínica 3 veces para que no logre hablar, ¿no? Mi error fue salir a comprar unos remedios y ahí ya no vuelvo a entrar al hospital, nunca más. Ya no veo más, sino cuando ya muere que me anuncian que se había muerto. Se llama el hijo de Gilbert, del cuñado de León. La versión de los compañeros de Acosta es que él fue torturado. Yo jamás he torturado a nadie. Jamás he ordenado torturar a nadie. Y esto lo juro por los huesos de mi madre que descansan en paz. Jamás he ordenado asesinar a nadie. Jamás. Nunca. Nunca lo haría. Si usted me lleva al extremo, yo prefiero que maten a un hombre porque no lo torturen. Pero ni he ordenado matar, ni he ordenado torturar. Los excesos que hubieron en mi gobierno son criticables. Pero cuando un policía mata defendiendo su vida, eso es perfectamente entendible y justificable. Pues. ¿Para qué hay las leyes? Él estaba con vida. Júzguenlo. Si él había cometido su falla, para eso tenemos derechos, tenemos leyes, castíguenlo. Pero mataron a todos. Vamos a combatir al terrorismo como la máxima expresión del crimen contra la sociedad. El grupo especializado que hemos conformado específicamente contra el terrorismo continuará con las investigaciones a fondo, 24 horas al día, 365 días al año. Vamos a presentar un proyecto de reforma al Código Penal, proyecto que contemplará la pena de cadena perpetua, porque consideramos ecuatorianos, esta es la hora de aquellos que respetamos todas las ideologías, que esta es la hora de la patria.
Este golpe que sufrió el movimiento Alfaro Vive hace más de un año no fue sino el preludio del que sería un año fatal para el grupo guerrillero. Sus 3 cabecillas han muerto en enfrentamientos con la policía. En enero de 1986, Fausto Basantes. En septiembre de 1986, Hamed Vázquez y ahora Arturo Jarrín. Arturo Jarrín fue el ideólogo y fundador del movimiento guerrillero Alfaro Vive. El futuro del grupo al momento es incierto. Sus máximos líderes han desaparecido, aunque aún están libres los guerrilleros Edgar Frías y Justina Casco, entre otros más, considerados por la policía también como ideólogos y miembros de la cúpula directiva. Según los Alfaro, a Jarrín lo encontraron en Panamá y lo trajeron en una acción coordinada entre la policía ecuatoriana y panameña. Una vez en el país, lo torturaron y lo mataron. La versión oficial dice que murió en un enfrentamiento con la policía en la ciudad de Quito. Esta mañana, por primera vez, las cámaras de televisión pudieron captar el interior de los que hasta hace recientemente fueron los calabozos subterráneos donde los agentes del tristemente célebre ex Servicio de Investigación Criminal de Pichincha torturaban e interrogaban a los detenidos. Las inhumanas mazmorras donde se hacinaba a los prisioneros que por largos periodos permanecían de pie entre el agua putrefacta que se encharcaba en esos reducidos espacios, estaban ubicadas irónicamente debajo del que fuera el casino del SIC, que funcionó en una vetusta casa de las calles Flores, entre Esmeraldas y Manabí, en pleno centro colonial de Quito. Aquí se cierra uno de los capítulos más dramáticos de la violación a los derechos humanos en el Ecuador. Yo estuve detenido durante 35 días, torturado durante todos esos días, en manos alternativamente de la policía y de los servicios de inteligencia del ejército. En algunos de esos interrogatorios estuvieron presentes personas como el ingeniero León Febres Cordero y el abogado Jaime Nebot Sadi, actuales líderes políticos, personas que de alguna manera representan la formalidad del poder. Todas las denuncias que junto con algunos compañeros que sufrimos de esos atropellos hicimos en el ámbito nacional e internacional fueron desechadas bajo el argumento de que el Estado ecuatoriano, para defender su integridad y defender la supuesta democracia en la que vivimos, tenía todo el derecho no solo de violar los derechos humanos en los casos de los detenidos, sino inclusive de desaparecer personas, de asesinar selectivamente a los que nos oponíamos a ese gobierno. Ellos dicen lo que ellos creen es su verdad, que no es verdad porque sabemos que eran asaltantes, secuestradores, asesinos y terroristas. Sabemos. Ellos hablan de supuestas torturas. En ese periodo, solamente en la CEDU, se registraron 8 desapariciones forzadas, 118 homicidios a manos de fuerza pública, la mayor parte de los cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, 231 personas torturadas, 340 sufrieron maltrato físico, 194 permanecieron días o semanas incomunicados, 480 fueron arbitrariamente arrestadas. Yo siempre pensé que los crímenes cometidos en Chile no eran posibles sin la autorización de Pinochet. Porque una tortura como política de Estado y el asesinato como política de Estado, no como extralimitación de las fuerzas policiales, solo es posible con la autorización del presidente de la República, y más en el caso de una dictadura. La tortura es siempre un tema muy delicado. Para nadie es fácil hablar sobre esto. Sin embargo, Juan lo afronta desde otra perspectiva. Pues a mí me cogieron unos 20 trogloditas y me empezaron a desbaratar. Y era palo y patada y torcida y quemadas. O sea, era una tortura absolutamente bestia, salvaje, ¿me entiendes? Tal vez el Cubi es el hombre más torturado que ha habido en el Ecuador. Y tú le puedes sentir que tiene unas iras contra Febres Cordero, pero no le siente un resentido contra la sociedad, ni contra los seres humanos, ni contra los policías. Yo estuve 5 semanas guardadito, 5 semanas de tortura. ¿Sabes que a uno le da lástima a mí los torturadores, no? ¿Qué le puedes pedir tú a un pobre torturador que tiene que emborracharse o que tiene que drogarse para torturarte, que no está haciendo nada más que defender un triste puesto, un triste salario? La tortura es de alguna manera una pelea, es un combate.
Entre ellos que te quieren joder y vos que no te quieres dejar joder. Entonces cuando no te destruyen, tú ganas, pues. O sea, puedes salir apaleado, lacerado, golpeado, morado, desbaratado, pero ganas, ¿me entiendes? Sí. Nosotros, por ejemplo, entre la gente que hemos sido torturada, a veces nos reunimos pues, por cualquier otra razón y nos ponemos a conversar sobre ciertas situaciones y nos reímos a veces porque hay cuestiones ridículas, ¿no? Cuando a mí me guindaron, yo tengo todavía huellas de aquí en los dedos, ¿no? Entonces, como a la semana o a los 10 días yo ya tenía costras aquí, ¿no? Tenía unas costras grandotas, ¿bien? Entonces llego al donde los militares, y los militares me pusieron la maquinita esa de electricidad, porque los policías, verás, Ana, los policías te torturan con electricidad de aquí, de la pared. Conectan un alambre y vienen con los dos, te hacen así. Entonces me amarran aquí, ¿no? Y empieza el man, trrr, y yo sentí un cosquilleo, pero así medio, ¿no? Entonces, y esperaban que yo, dele más, y le daba más, ¿no? ¿Y qué sucede? Que las costras han sido aislantes. ¿Me entiendes? Entonces no sentía mucho porque estaba... Entonces yo era feliz, ¿no? Entonces ya me doy cuenta y el otro siempre empiezo yo a hacer... de estas, pero no sentía mayor cosa. Entonces ya, dale más, hasta que se dan cuenta, porque el alambre estaba allá, ¿no? Entonces de pronto el tipo baja la esa y yo seguía... de esta. Entonces se dan cuenta y vienen y me dicen, huevón, y me amarran bien, ya decir, claro, ha sido... Te aíslan, yo no tenía idea, pues, ¿no? Las cosas son situaciones así súper graciosas, ¿no? Súper simpáticas, ¿no? En 1989, durante el gobierno del doctor Rodrigo Borja, se firmó la paz. Juan Cubi, Santiago Kingman y Pedro Moncada comandaron las negociaciones. Y entonces lo que siento yo es que políticamente ya no hay chance de meterse por la vía armada. Y entonces no solamente es un problema de debilidad militar y de que estamos destruidos afuera y que lo único que queda bueno está preso, sino que es un problema también de creer que el momento político ya pasó. Con el advenimiento de Borja, también tenemos que ubicarnos qué es lo que ha pasado en el planeta. Pues. En el 91, oficialmente se termina la Guerra Fría en París, cuando se reúnen 38 estados. Y había una sintonía colectiva del hecho de la negociación política y de ponerle fin al enfrentamiento armado, a la guerra. Inspirados en un conjunto de criterios de esa naturaleza, es que Alfaro Uribe decide negociar la entrega de las pocas armas que tenía todavía Alfaro Uribe. Nosotros vamos a entregar las armas, es el pueblo ecuatoriano el que tiene que escoger sus caminos de lucha. Indicó que la recepción de las armas las harán a través del Parlamento andino. Asimismo dijo que existe la firme decisión de este movimiento de formar un partido político. La entrega de armas fue precedida por una misa de acción de gracias oficiada por el propio arzobispo de Quito. Esto es por la paz. Supimos empuñarlas con honor y sabemos dejarlas con honor. Muy bien. En el código alfarista. Muy bien. Que cerca de 200 militantes de Alfaro Vive entregaron parte de su armamento para ser destruido. Yo creo que los guerrilleros son patria o muerte, no patria o tregua. Cuando ellos se convirtieron en patria o tregua, dejaron de ser guerrilleros, se convirtieron en políticos, cuando negociaron con el gobierno de la izquierda democrática. Yo hubiera matado el movimiento de otra manera, pero es muy fácil decirlo. Lo complicado es hacerlo. Yo les tengo respeto, aunque nunca dejé de ser crítico. No fue posible llegar a un acuerdo desde arriba. Y sí nos autocriticamos en nuestro exceso de confianza. Ingenuidad, más bien. Honestidad, esperanza en el Ecuador y esperanza en los políticos. Es que nunca han hecho política. Ustedes estaban preparados para hacer la guerrilla, pero no la política, y eso como que los ha cogido de nuevo. No, estábamos preparados para la política. ¿Están pagando derecho de piso? Sí, estamos pagando el derecho de piso. La idea inicial de formar un partido político no se ha podido concretar hasta el día de hoy. Me da la impresión que terminaron atravesados con un fuerte sentimiento de desgaste que les impidió continuar.
Yo les encontré después de 10 años del desarme. Y lo que conocí fue un grupo de gente que había abandonado una lucha. Me costaba pensar que después de todo el relajo que armaron en búsqueda de justicia social, se hayan podido disolver con tanta velocidad. Cuando les conocí, cada uno estaba por su lado peleando sus propias batallas. Yo soy director de una fundación que hace desarrollo. A mí me llevó Monseñor Luna hace unos 8 años. Me planteó que me hiciera cargo de esa fundación. Él la constituyó, la fundó. Y en parte es como una forma de solidaridad del personal conmigo, ¿no? O sea, darme un espacio, porque tú sabes que nosotros todos tenemos dificultades de reinsertarnos. No es fácil para nosotros conseguir un trabajo, acceder a ciertos espacios, ¿no? Entonces me llamó y me fue a vivir a Cuenca, ¿no? Después de los Alfaro, en realidad mi obsesión fue poder ser lo que siempre había querido, que ser agricultor. Entonces eso hice más o menos 12 años. Pero como me morí de hambre y fracasé, porque no me subsidiaban. Después trabajaba en un periódico y ganaba $100 mensuales, y entonces también me pareció medio maltratante. Y en largo, como 12 años de empobrecimiento fuerte, porque sí vivimos bien pobres, decidí hacerme consultor ambientalista, solo para no morirme de hambre. Y entonces me metí al tema ambiental y ahí me dieron la posibilidad de trabajar con nosotros. Yo posteriormente he mantenido con todos ellos mucha amistad. Algunos alimentan todavía la rebeldía ya tonificada por los años, las canas, ¿no? Las obligaciones, pero nadie puede decir que fueron chicos aventureros, ladrones o asaltadores, vividores como se les da a llamar. A pesar de que uno dice en el discurso y trata de convencerse de que son vidas que se entregaron para algo, que dejaron semillas que hoy también están cultivando, pero la vida interior, personal, íntima, es de mucho dolor. Yo sí siento que eso es algo que me define, digamos, en el presente, mucha melancolía y mucho dolor de la gente que murió. Cuando estaba por terminar el documental, me llegó la noticia que el grupo se estaba volviendo a juntar, que Alfaro Vive no había muerto. Los sobrevivientes de la aventura alfarista se reunieron nuevamente con el propósito de conformar un frente político. El amor de mi vida. Es claro que no nos estamos reuniendo ni para convocar a la lucha armada, ni hacer un movimiento violento, digamos, ¿no es cierto? Ni nos estamos convocando para convertirnos en un partido político. Ha sido muy claro. Hace 25 años plantearon algo realmente nuevo para el país: forzar la democracia a través de las armas. Era una idea radical y contradictoria, pero audaz. Ahora proponen lo que muchos grupos políticos en el mundo: concertación y diálogo. Así como hace 25 años Arturo Jarrín se desprendió de la izquierda convencional en una época de cambios, Alfaro Vive hoy se enfrenta nuevamente a una izquierda dispersa y pendiente de líderes. Después de la entrega de armas, los Alfaro Vive pasaron al olvido. La historia oficial no reconoce la trascendencia que tuvo este grupo que sacudió las bases sociales del país. Me pregunto si las nuevas generaciones han escuchado hablar de ellos. Nunca sabremos cuál será el destino y sentido último de nuestros actos, menos aún cuando son guiados por el impulso y la pasión. Como mi padre no imaginó jamás que las imágenes que se obstinó en guardar, un día yo las usaría para contar esa historia. Una historia que tampoco imaginé contarla.
pocos meses de reinaugurada la democracia, estoy hablando de los comienzos de 1980, un grupo armado con técnicas de guerrilla urbana se planteó la toma del poder a partir de una serie de propuestas ideológicas nunca completamente delineadas. Fue Alfaro Vive Carajo, una organización que tras una serie de operativos, algunos de ellos cruentos, negoció un acuerdo de paz y entregó las armas cuando varios de sus líderes principales habían muerto, estaban presos o tal vez habían dejado en el camino la esperanza de una victoria cierta. Isabel Dávalos, una cineasta ecuatoriana que entró al mundo del cine como productora de las dos primeras películas de Sebastián Cordero, Ratas, Ratones y Rateros y Crónicas, decidió investigar la historia de Alfaro Vive Carajo a través de sus personajes y a partir de esa investigación filmar una película que, estrenada en las salas de cine, reactualizó dos temas: el de la violencia como vía del poder político y el de la validez de lo que intentó hacer Alfaro Vive a todo lo largo de la década de los 80. Esta noche Teleamazonas presenta a ustedes la versión completa, sin ninguna edición por supuesto, de Alfaro Vive Carajo, del sueño al caos, de Isabel Dávalos. Y claro, Isabel Dávalos está aquí esta noche para comentar brevemente su película. Hola Isabel, buenas noches. Hola Jorge. ¿Fue en realidad primero un sueño y terminó en un caos? Bueno, en realidad esa frase va por dos lados. Una se refiere un poco más a la época, a los años 80, que empezamos con un sueño que era rol 2 y terminamos en una democracia más caótica, digamos, hacia el final de los años 80. Y también tiene una pequeña referencia al grupo que empezó también con un sueño muy grande, y con ideales muy grandes de cambiar el país. Y claro, terminó hacia el final de los 80, también terminó desarmado, digamos, cada uno por su lado. ¿Por qué se te ocurrió precisamente investigar Alfaro Vive y precisamente ahora? Bueno, Jorge, eso te digo, es una de las cosas que son esos recuerdos que uno tiene de infancia, ¿no? Yo era pequeña, yo tenía unos 10, 12 años cuando se oía mucho el de Alfaro Vive Carajo, hasta los 15 años más o menos. Y no, sin mucha información real de lo que era. Muchas veces era conectado con una sensación de miedo, otras veces conectado con diferentes cosas. Yo estaba en el colegio americano y de ahí también se mencionaba mucho el nombre. Y sin mayor información, cuando más tarde, en los años 90, cuando estaba haciendo Ratas, Ratones, Rateros, me encontré con un compañero ahí en el rodaje, que me comenzó a contar que él había sido parte de Alfaro Vive. Y ahí es cuando digo, claro, este era el grupo, yo me acuerdo. Claro, ¿te interesó el tema? Me interesó y de repente que conoces a otra persona que dices, una persona que está trabajando a tu lado, como tú, y dices, a ver, espérate, ¿de qué mismo se trató esto? Hiciste la investigación, hiciste la película, ha sido un éxito, hoy la va a ver el público de Teleamazonas. ¿Qué conclusión llegas tú? O sea, en lo personal, sobre Alfaro Vive. ¿Fue una quimera, una locura, un impulso juvenil, o fue una cosa más ideológicamente estructurada, un grupo que en realidad pensó en tomar el poder y tenía o llegó a tener en algún momento cierta posibilidad de tomar el poder? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Mientras les iba conociendo a diferentes personajes de Alfaro Vive. Y hablaste con muchos, supongo, con todos los que pudiste. Con todos los que pude, no con todos obviamente, pero con muchos. Había esas dos cosas, constantemente ese juego de las dos cosas. Sí había mucho de un sueño, de una ideología, y eso se transmitía constantemente, pero había también esta sensación de que querían un cambio y que estaban trabajando muy seriamente y que se tomaba muy en serio el asunto. Entonces siempre se jugó con esas dos cosas, yo siempre vi eso. ¿Tienes tú alguna conclusión propia de por qué terminó como terminó Alfaro Vive Carajo? La palabra que te usaste fue caos. ¿Por qué terminó en caos? Bueno, yo creo que por el factor improvisación. A veces la improvisación es una cosa que resulta increíblemente bien y otras veces la misma improvisación es lo que te lleva a claro, al éxito, digamos. Y una pregunta final antes de que veamos la película. ¿Fue difícil hablar con la gente? La gente ya ha transcurrido los años, desaparecido Alfaro Vive Carajo. Quiso hablar, se negó a hablar, ¿pudieron ya poner en perspectiva lo que ocurrió en los años 80? De la gente con la que yo hablé, los personajes de mi película, me da la impresión que sí han tenido muchísima reflexión y que sí han podido poner en perspectiva, por lo menos esa es la impresión que me dieron a mí durante todas las entrevistas. Fuera de eso, hay mucha gente que no tuvo acceso. Es muy difícil
O porque no les interesa hablar, especialmente del lado del gobierno de Febres Cordero. Fue muy difícil encontrar gente que quiera hablar, que quiera defender ese gobierno. Hasta el momento nunca llegué a encontrar esa persona. Pero el expresidente Febres Cordero sí aparece en tu película y sí defiende lo que hizo. Aparece a manera de archivo, sí. O sea, lo defendió en ese entonces, pero no cuando yo hice el documental. Yo empecé este documental hace 6 años. ¿No quiso recibirte para hablar de esto? No, yo le mandé una carta, bueno, varias ocasiones hice intentos de entrevistarlo. Todos fallidos. Todos fallidos, sí. Muy bien. Contenta con tu película, supongo, y con el éxito que has tenido. Sí. Sin duda. Empezarán las operaciones más resonantes, las operaciones guerrilleras, intensas, algunas de ellas cruentas, como la primera que veremos, el secuestro que terminó con la muerte del empresario Naim Isaías. Pero antes vamos a tener una pequeña conversación con Santiago Kigman, quien fuera uno de los dirigentes más destacados, dicen que incluso el ideólogo de Alfaro Uribe Carajo. Santiago, gracias por estar aquí, buenas noches. Lo mismo, Jorge, gracias. Isabela Dávalos titula esta película que estamos viendo Del sueño al caos. ¿Fue un sueño, terminó en un caos? Fue un sueño, terminó en un caos, indudablemente. Pero no fue un sueño, sino sigue siendo un sueño. Sigue siendo. ¿Qué es lo que sigue siendo un sueño? La transformación de este país. Las armas no son nunca un sueño. Y el caos es el resultado de un proceso muy complejo que podríamos hablar tranquilamente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? La crisis de Alfaro Uribe Carajo se debe a que nosotros pensábamos iniciar un proceso muy difícil en primer lugar porque se había instaurado la democracia. La muerte de Roldós demostró que ese proceso se comenzaba a deteriorar. El ascenso de Febres Cordero mostró que ese proceso no iba para ningún lado y lo que han pasado estos 25 años demostró que la democracia que nosotros advertimos que se iba a construir era una democracia boba. Una democracia, no quiero decir falsa, sino boba, llena de lo que no quiero repetir, que el movimiento forajido lo demostró para terminar de matarla. Yo creo que nosotros planteábamos en ese momento que había que construir ahí, en esa oportunidad que Roldós creaba, la posibilidad de un proceso democrático más profundo. Es difícil levantarse en armas cuando no hay dictaduras. Por ejemplo, para Fidel Castro fue muy fácil levantarse en armas con 15 hombres. Claro, porque estaba la dictadura de Fulgencio Batista. Totalmente improvisado. Y lo mismo ocurrió con el Frente Sandinista, por supuesto. Etcétera. Todos los movimientos que se han levantado contra dictaduras o contra déspotas y sectores absolutistas, lógicamente que tienen legitimada su acción. Pero entonces no fue un error estratégico para nuestros capital. Lo que pasa es que hay un cambio en la línea armada de América Latina, que es la de la construcción de una democracia desde la fuerza de las armas, porque los sectores sociales, los sectores populares habían perdido totalmente la voz y creíamos que ese momento era conveniente crear un proceso de fuerza para provocar una discusión nacional. ¿Se podía crear un proceso de fuerza con tan pocos hombres y, como dijo Isabel, sin una planificación a largo plazo, estratégica? Nada en la política es planificación a largo plazo. Nadie planifica a largo plazo. ¿No? Cuando Pachacútec se alía con Lucio Gutiérrez, no tiene una planificación a largo plazo y puede verificarse es una derrota de graves consecuencias. Si se quiere hacer una revolución, una toma del poder por las armas, no hay que planificar algo más. Es que nosotros no estábamos planteando una toma del poder por las armas, que es el proceso clásico de una guerrilla. ¿Qué planteaban? Nosotros estábamos planteando promover y provocar una discusión nacional, un diálogo nacional, que es el que quiere hacerse ahora con la Asamblea Constituyente, si en realidad es un diálogo nacional, que permita tanto a la derecha, al centro izquierdo y sobre todo a los sectores populares sentarse en condiciones de igualdad a conversar cómo hacer este país. La fuerza de las armas en realidad presionaba eso, esa era nuestra idea. Presionaba a sentarnos todos en la mesa. Lastimosamente no estaba pensado como un proceso a corto plazo, inmediatista. Lastimosamente asciende Febres Cordero y Febres Cordero desata un proceso muy complejo para nosotros, porque nosotros decimos hay que enfrentarlo, se viene un proceso muy despótico y hay que enfrentarlo y lo enfrentamos sin tener las condiciones militares para hacerlo. Eso nos lleva al caos. ¿Fueron ingenuos? Fuimos intuitivos y audaces, porque la ingenuidad depende mucho. Si uno tiene éxito, nadie le dice ingenuo como a Fidel Castro. Y si uno fracasa, le dice ingenuo como al Che. Claro. Yo sé que es difícil plantearlo en esos términos, pero te lo planteo igual. Si volvieran a presentarse en las mismas condiciones,
¿Lo volverías a hacer? ¿Hiciste bien lo que hiciste? En el caso de un proceso muy despótico, de una tiranía, yo creo que los pueblos tienen el derecho a levantarse en armas y lo han hecho siempre. Eloy Alfaro, ¿cuál seguimos? Se levantó en armas ¿cuántas veces? Contra un proceso que no era una democracia para la época adecuada. Y están aquí, aparte de Isabel Dávalos, Juan Cubi, otro de los dirigentes históricos del movimiento Alfaro Vive, y Teodoro Bustamante, antropólogo, actualmente uno de los articulistas más leídos de la prensa ecuatoriana.